Bendiciones, mi querida familia hermosa del Señor. Realmente es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. Mi nombre es la pastora Kenia Elizabeth Hernández de Chávez, del país de Nicaragua. Una tierra preciosa, como decimos acá, una tierra bendita y siempre libre. Una tierra bendecida por el Señor. Declaramos nuestra nación una nación oveja, una nación que ha nacido en el corazón del Señor con un propósito muy, pero muy especial. Y desde aquí de Nicaragua, de una hermosa ciudad llamada León, quiero compartir con ustedes una palabra hermosa que el Señor ha regalado y ha sembrado en mi corazón. Como decía el apóstol Pablo, la palabra implantada. Y antes de iniciar, quiero compartir contigo un minuto de oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias Padre por este momento de bendición, gracias Señor porque me das el privilegio de poder compartir lo que me has dado, porque tu palabra es como un bálsamo que cae sobre nuestros corazones, alivia, consuela, fortalece, exhorta, corrige y ordena. Gracias Señor porque tu palabra es la que nos indica el camino correcto. Gracias porque esta palabra que hoy va a ser compartida será de edificación como lo ha sido para mi vida, para tu cuerpo Señor, para tu amada, para tu iglesia. En el nombre de Jesús ruego que tu Espíritu Santo la siembre en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de mis hermanos y la traiga en el momento oportuno cuando más la necesitemos para nuestra edificación. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de bendición y estoy contenta de poder compartir con ustedes este momento. Y pues meditando en la palabra del Señor y compartiendo, recibí una palabra a la que quise titular Arraigados. Arraigados porque cuando leí este pasaje me di cuenta de que de muchas alegorías y simbolismo, porque la palabra del Señor está llena de muchas alegorías y simbolismo. Una de ellas, muy constante por cierto a lo largo de las Escrituras, es aquella de un árbol. El árbol que el Padre compara nuestra vida misma, a la iglesia misma, como árboles. Y recordaba cuando el Señor Jesús sanó a aquel ciego, pero no es que no lo haya sanado completamente, sino que fue sanado a través de un proceso. Y en medio del proceso el Señor tocó sus ojos y después que lo tocó le dijo, ¿qué ves? Y él le dijo, veo a los hombres como árboles. Partiendo de esto, quiero llevarte a Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, y dice la palabra del Señor de esta manera. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Fíjate qué interesante. Este pasaje que el Señor nos enseña a través del profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos 7 y 8, habla claramente de un árbol y pone la semejanza, la alegoría, la comparación. Me gusta mucho porque en lengua y literatura y en la misma lingüística utilizamos mucho en nuestro idioma, el español, muchas comparaciones. Nuestro idioma está lleno de eso y creo que nuestro idioma nos ayuda fácilmente poder entender cuando la palabra de Dios hace uso de esta figura literaria. Y la comparación que en este momento el profeta está utilizando para comparar a un hombre que confía plenamente en el Señor es un árbol. Pero no es cualquier árbol, es un árbol que está plantado no en cualquier lugar, sino a la orilla de una fuente continua de agua. Dice que será como un árbol plantado junto a las aguas. Yo me imagino esos árboles que están plantados en la ribera de los ríos, esos árboles que están plantados en las orillas de las fuentes, de algún arroyuelo, de algún riachuelo, de algún ojito de agua, como decimos aquí en Nicaragua. Y estos árboles que están plantados ahí tienen características especiales. Están programados de tal forma que pueden desarrollarse genéticamente más fuertes y más poderosos que los demás árboles. ¿Qué te quiero explicar? Que son capaces de desarrollar raíces aún más profundas que las que normalmente desarrollaría un árbol de su misma especie plantado en otro lugar. ¿Por qué? Lógicamente porque está junto a las fuentes de las aguas.
Y aunque el árbol no esté dentro del agua, las corrientes subterráneas nutren y alimentan sus raíces. Y a esto quiero llegar. En la concordancia Strong, cuando en el pasaje se refiere al árbol que es semejanza del hombre que confía en el Señor, dice, será como ese árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Fíjate bien, habla de la palabra raíces. La concordancia Strong, en el número H8327, que está indicado para la palabra raíces, se refiere al término arraigar, profundidad y también radicar o sinónimo de permanecer. La connotación lingüística que se le da a esta palabra se refiere a que está agarrado profundamente, a algo que permanece en un lugar, pero no permanece en una superficie, sino que se refiere a una permanencia profunda dentro de algo. Si comparamos lo que el profeta quiso decir, encontraremos y nos daremos cuenta de que se refiere a aquel hombre que confía plenamente en el Señor. Dichoso el que se apoya, dice otra versión, o sea, que se asegura. Fíjate que la palabra apoya en la concordancia Strong H2620 quiere decir que se asegura, que espera, que se fía, que está tranquilo. Mira cuántas cosas uno puede aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios es una riqueza increíble. Y cuando el profeta dice confía, o sea, utiliza la palabra confianza, se refiere en la concordancia a que se asegura. O sea, cuando Dios es nuestra seguridad, cuando Él es nuestra esperanza, cuando nos fiamos de Él. Me recuerdo este pasaje hermoso de Proverbios, que en la Reina Valera del 60 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en la propia prudencia, ¿verdad? Reconócelo, dice, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y aprendemos a confiar y depositar en Él toda nuestra seguridad, las cosas en nuestra vida definitivamente no pueden seguir iguales que antes. Entonces, la comparación del árbol que tiene sus raíces junto a fuente de agua, a la corriente, se refiere a un hombre que aprende a confiar en el Señor. ¿Qué pasa con el árbol que está ahí? Dice que no verá cuando viene el calor. Semejanza de que, alegoría, simbolismo de que es el calor en la vida del ser humano. Calor es esa etapa difícil, ese tiempo duro, en el que tú sientes que te ahogas. Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, en el que sentimos que alguna circunstancia nos está dando, y que nos sentimos agobiados y cansados. Pero cuánta palabra encontramos dentro de las promesas del Señor para nosotros, que nos mantienen, que nos sostienen. Dice Él, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tomen mi carga que es ligera. El Señor sabía que en algún punto de nuestra vida el calor se iba a acercar y que la sequía podía venir. Pero cuando confiamos en el Señor, nunca vamos a evitar que la sequía y el calor vengan. Pero si el Señor es nuestra confianza, la vida es totalmente diferente. Me encanta este pasaje de este versículo, porque fíjate que en el verso 8 utiliza 2 veces una misma palabra, y es esa palabra que dice junto. Fíjate bien, en el versículo 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente. 2 veces la palabra junto. En este contexto, una de las connotaciones de la palabra junto se refiere hacia abajo. Es increíble, ¿verdad? Cuando tú escudriñas y comienzas, te das a la tarea de investigar, descubres cosas, unos tesoros tremendos en la palabra. Y al estudiar por qué 2 veces me llamó la atención, por qué 2 veces aparece la palabra junto, una de las connotaciones de esa palabra es hacia abajo. Por eso yo te hablaba al inicio de arraigados, porque el Señor quiere que las raíces nuestras siempre estén en Él, en las profundidades de su presencia, en las profundidades de su palabra, en las profundidades de una relación con Dios, de una comunión íntima con el Padre, que es la que nos sostiene cuando el calor y la sequía se acercan. Creo que como testimonio propio definitivamente tengo que decir que a lo largo de la vida y de los años que llevo en mi relación y en mi andar con Cristo, y lógicamente pues de la vida que me ha tocado vivir por acá,
lo que a mí me ha sostenido en medio de todas las adversidades ha sido su palabra y sus promesas, que he recibido y conocido, y que prácticamente el Espíritu Santo ha escrito en las tablas de mi corazón en esos momentos de comunión con Él. Recuerdo una de las palabras y de sus promesas que fue un ancla en mi vida en una época muy difícil, unos años atrás, y estaba orando y una pastora se me acercó y solo se me acercó y me dijo: Kenia, dice el Espíritu Santo que pase lo que pase, Él siempre estará en tu barca. Y esa palabra fue para mí una promesa que me hizo arraigarme a Él. Yo me aferré a esa promesa y fíjate que me lo hizo en un momento muy lindo de una promoción espiritual. Sin embargo, cuando el tiempo pasó y llegó el calor, llegó la sequía, me di cuenta que fue una promesa anticipada de Dios a mi vida, porque Él sabía que iba a tener que enfrentar una tormenta, que mi barca tendría que vivir una tormenta. Pero cuando la tormenta llegó, la promesa era el ancla y no pudo destruirme. Y estamos de pie por la bendita promesas y palabras de nuestro Señor Jesús. Creo que por eso insisto en que nuestras raíces deben de estar profundas en Él, que no podemos vivir un evangelio en la ligera, que tenemos que enfocarnos en tener una relación con Dios, porque cuando existe en la vida de una persona una relación y una comunión con Dios, difícilmente caigas, y aunque caigas, sabrás sostenerte, sabrá Él tomarte de tu mano y podrás levantarte. Dice su palabra: 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Es increíble la fortaleza que recibimos cuando tenemos las promesas de Dios en nuestra vida. Ahora, volviendo un poco, para no diluirnos, en cuanto a la connotación de la palabra junto, que yo te comenté que una de ellas es que va hacia abajo, pregunto, ¿cuál es la parte del árbol que va hacia abajo? Bueno, su tronco crece, ¿verdad? Tiene que salir a la superficie. Sus ramas tienen que extenderse, pero siempre hacia arriba. El follaje también normalmente sale horizontal, pero también sale vertical. El fruto pues también, ¿verdad? Lo que del árbol va hacia abajo son las raíces. Qué interesante, ¿verdad? Las raíces son la parte del árbol que tienen que extenderse, pero hacia abajo, no hacia afuera. Y la salud, la vida, el tiempo, la calidad del fruto de aquel árbol dependerá en gran medida de la profundidad de las raíces. ¿Te das cuenta por qué son tan importantes? Las raíces son las partes del árbol que no se ven, pero que tienen una función esencial. La primera parte del árbol que existe cuando la semilla muere y comienza a nacer esa vida son las raíces. Recuerdo aquel pasaje hermoso de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo que era necesario que si la semilla de trigo no caía y moría, no podía llevar fruto, pero que era cuando ella cae y muere que entonces lleva fruto. Interesante, tenemos que entender de que para que hayan raíces, las raíces van a estar en una parte donde primero hubo muerte. Y además de eso, 2 cosas quiero decir. Primero, las raíces, antes de ser raíces hubo muerte para que pudiera haber raíz. ¿Quién murió? Murió la semilla. Y además de ella, son la primera parte de la planta. Y por cierto, nunca se ven. Muy raras veces salen a la superficie. Ellas siempre permanecen en lo oculto. Esto nos da una alegoría, una figuración de que aunque ellas son parte esencial siempre del árbol, ¿verdad? Siempre mantienen total y plena dependencia del suelo. ¿Te das cuenta? Las raíces dan soporte, vida, alimento al árbol. Pero dentro de todas estas funciones también está el sostener el árbol, y de ella depende en gran medida la salud del árbol. Entonces, ellas son esa parte creada que aseguran total dependencia del suelo, y esa figura es la figura de nuestra dependencia de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestras raíces en el Señor y nuestra esperanza está en Dios, y como dice el versículo 7, confiamos en Dios y nuestra confianza es Jehová, hemos de entender una relación, hemos de entender esto como una relación de total dependencia a Dios. Dependencia, de depender. Es decir, que no dependemos de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia, de nuestros talentos, de nuestros dones o de nuestras habilidades. No, dependemos totalmente de Él.
Esto es clave. Para mí esto es tan importante porque hoy en día el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que nosotros estamos es una sociedad muy materialista, porque te valoran prácticamente por qué tú eres, qué profesión tú tienes o qué tú tienes, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios las cosas son distintas. Ante los ojos del Señor nuestro valor depende en gran medida de si somos o no somos sus hijos, si la sangre de Cristo te ha limpiado y si has rendido tu corazón a Él. Entonces, las raíces del árbol representan nuestra vida privada con Dios. Como dije, las raíces no se miran, es una vida privada, es una vida invisible para los demás y solo abierta para el Señor. Esto es algo muy lindo y hermoso, me gusta mucho cuando estaba estudiando este tema, porque me di cuenta de que del tiempo, de la entrega, de la capacidad y del tiempo que nosotros estemos dispuestos a, o mejor dicho, del tiempo que nosotros estemos dispuestos a pasar con Dios en gran medida, depende nuestro éxito ministerial. Y si a ministros se refiere, y si de consiervos hablamos, en gran medida nosotros entendemos que nuestro ministerio depende en gran medida de cuánto tiempo nosotros pasamos con Dios y cuánto conocemos a nuestro Dios. Las raíces ocultas representan una vida privada con Dios, un tiempo en el que solo tú y Dios saben que existe. Este tiempo ha de entenderse como los momentos de oración y de comunión que tú y yo podemos tener con el Señor. Son tiempos hermosos definitivamente, y de manera personal puedo hablarlo y decirlo que en mis primeras experiencias con Dios, cuando yo comenzaba a tener una noción de lo que era tener una relación con Dios tan plena, comenzaba a entender su voluntad y a tratar de discernir cuál era su voluntad para mi vida siendo una adolescente. Una de las primeras cosas de las que me enamoré del Señor, me enamoré perdidamente de Él, fue por su amor, porque fue una de las áreas de mi vida que Él llenó de una manera increíblemente grande y maravillosa. Recuerdo que me dio una seguridad y una identidad, y creo que es lo que todo hijo de Dios necesita. Pero ¿dónde lo obtuve? En ese tiempo de relación con Él, en ese tiempo privado, íntimo. Las raíces representan eso, las raíces representan esa relación de dependencia con Dios. No dependemos del trabajo, no dependemos inclusive de nuestros esposos o esposas o familia, no dependemos de la sociedad o de alguien en especial. Nuestra dependencia está totalmente, plenamente en Dios. Cuando como hijos de Dios comprendemos esto, suceden cambios increíbles. Definitivamente, aunque los golpes de la vida vengan en contra de nuestra casa, nos va a pasar como dijo Jesús sobre la casa que está edificada en la roca. Vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán tormentas, vendrán lluvias, pero nunca caerá, porque está fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa arraigarnos a Dios? Echar raíces es símbolo de profundizar nuestra relación con Él. Hay otras acepciones o connotaciones en cuanto a esta palabra. Es alargar, buscar, crecer, descargar, soltar e inclusive despedir. Fíjate que me llamó mucho la atención esto, porque no solo se trata de aferrarnos a Dios y de buscar cómo tener una relación constante con Él y de crecer en Dios o madurar en Él, también se trata de descargar. Y cabal, hoy estaba hablando con alguien temprano en la mañana y yo le decía, porque me expresaba que se sentía muy cargado en cuanto a en la parte laboral, en cuanto al trabajo, y yo le compartía mi experiencia y le decía, fíjate de que cuando yo estuve en un lugar muy parecido al tuyo y yo me sentía bien cansada, lo que yo hacía era orar, porque con la persona que compartía también es cristiana, y me decía, vaya que tiene razón, sí, mira, yo te voy a dar un consejo que a mí en lo personal ha sido un éxito profundo, un éxito rotundo en mi vida. Si yo llego cargada, si yo llego cansada, si yo llego agotada, probablemente golpeada de muchas cosas negativas en el día, lo primero que hago es correr al cuarto y postrarme en su presencia y adorar y entregar todo, rendirlo, como dice la canción, a los pies del Maestro. Y cuando me levanto, soy otra completamente. Entonces creo yo de que cuando una de las connotaciones de la palabra raíz es descargar, definitivamente nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice su palabra. Otra connotación interesante, además de descargar, es soltar. Raíz quiere decir también soltar,
Habrán cosas en nuestra vida que hemos de soltar en su presencia, soltar dolores, entregar en su presencia muchas cosas que nos pueden estar pasando, sentimientos o emociones que tú sabes o que yo sé que no agradan a Dios y que probablemente no puedes evitarlas sentir en algún momento por la situación, por la vida, por las personas que te rodean, por el colectivo de trabajo en el que te encuentras, por los compañeros de la universidad o del cole, no lo sé. Pero sí te puedo asegurar, sí te puedo decir de que en la presencia de Dios la puedes entregar y que ahí mismo tú la puedes soltar. Y la última connotación que yo quiero compartir contigo, bueno, hablé de alargar, de buscar, de crecer, hablé de descargar y de soltar, es despedir. La última connotación es despedir. ¿Despedir qué? Hay cosas que tenemos que soltar definitivamente. Claro que sí. Cuando tenemos una relación con Dios, recuerdo de que el Señor Jesús dijo de que su palabra es, Salmo 119, así es, lámpara es decir, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que la palabra de Dios alumbra toda tiniebla y habrán cosas en nuestra vida que podrían ser tinieblas que es necesario sacarlas, despedirlas, quitarlas, arrancarlas totalmente de nosotros. Por ejemplo, vamos a despedir el enojo, despidamos la ira, despidamos la tristeza, despidamos el dolor, el resentimiento, la amargura. Son pecados y sentimientos y emociones que lastiman, que dañan, que carcomen. Recuerdo haber escuchado una vez a alguien que decía que la amargura es como un cáncer que carcome. Y por muchos años, sin darme cuenta, yo guardé amargura en mi corazón hacia alguien que me había hecho mucho daño y tenía falta de perdón. Esa es otra cosa que tenemos que despedir de nuestro corazón. Cuando venimos a Dios y nuestras raíces se afianzan en Él, definitivamente no podemos tener esas cosas en el corazón. Recuerdo que Dios me confrontó de una manera increíble, me llevó a perdonar y a soltar. Y como he compartido muchas veces, y lo quiero hacer con ustedes también, descubrí el perdón en un nivel totalmente distinto al que había conocido en mis primeros años con el Señor. Descubrí que existe un nivel de perdón en el que ya no duele lo que te hicieron, en el que ya no sientes dolor y que aunque tengas frente a frente a la persona que te lastimó y te hirió, lo único que sale de tu corazón y lo único que eres capaz de sentir con la ayuda del Señor es compasión y misericordia por esa persona. Lo viví, lo conocí, lo experimenté en carne propia y doy gloria a Dios porque en la medida que mis raíces fueron creciendo en el Señor y Él fue convirtiéndose en la confianza de mi vida, pude ir despidiendo de mi corazón todas estas cosas que me limitaban, que me retrasaban, que eran como una garra que detenían mi crecimiento y mi madurez espiritual en Dios. Pude entender de que el perdón es más que una palabra. No solamente se trata de perdonar con la ayuda de Dios, sino de soltar completamente. Entonces, nuestra efectividad y nuestro impacto, aún en lo ministerial, personal, matrimonial, dependerá en gran medida de cuán arraigados estemos a Él, de cuán arraigados estemos a su palabra, de cuánto tiempo pasemos con el Señor. Nuestro impacto dependerá de cuánto yo me separo inclusive de las personas para estar con Dios. Hablando de esto, yo quiero poner un ejemplo maravilloso. Yo diría que es nuestro mayor ejemplo a seguir, y ese es nuestro Señor Jesús. Cuando miramos su vida nos damos cuenta de que a Jesús le gustaba compartir con las personas. Yo en especial le admiro mucho por el trato que tuvo hacia las mujeres, pero muy general, porque Él no hizo acepción de personas. Él le gustaba compartir. Recuerdo aquel pasaje hermoso de uno de los evangelios donde dice que cuando una gran multitud se acercó, dice que Él tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Una de las cualidades del Señor era la compasión, la misericordia. Él amaba a las multitudes, pero nunca prefirió las multitudes a estar con el Padre. Encontramos muchos pasajes de la Biblia que nos confirman de que constantemente Él se apartaba a lugares desiertos para compartir con su Padre, para estar en la presencia de Dios, y hacía de esos momentos su mayor prioridad. Recuerdo también cuando estaba con sus discípulos y después de haber hecho uno de los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, ellos subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago, pero Jesús se quedó. ¿Sabes por qué se quedó?
despidió a las personas y se quedó solo orando. Era una de las cualidades que más le caracterizó a él y le admiro por eso. Creo de que en la persona de él y en las escrituras, su vida misma es un ejemplo de inspiración para entrar en comunión con el Padre, para acercarnos a Él. Vuelvo y repito, serás efectivo y tendrás mayor efectividad en todos los aspectos de tu vida. Tendremos mayor efectividad en todos los aspectos de nuestras vidas en la medida que permanezcamos y pasemos más tiempo con Él. Creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que la Iglesia del Señor Jesucristo está siendo desafiada a responder a las necesidades de una sociedad cambiante, una sociedad convulsionada. Y como hijos de Dios tenemos que recordar, no podemos perder de vista que somos luz. Y al ser luz, la sociedad misma demandará de nosotros. ¿Y cómo estaremos listos si no pasamos tiempo con Él? Creo que podemos prepararnos para todos los retos y los desafíos como este, por ejemplo, compartir virtualmente la palabra, ya no presencialmente como solíamos hacerlo, como tradicionalmente se acostumbraba, porque es parte de los desafíos que la Iglesia del Señor y nosotros como hijos de Dios tenemos que ir asumiendo. Y hemos de ser efectivos en cada reto y en cada desafío en la medida en que nuestra relación esté arraigada con Él. Jesús se apartaba constantemente, se apartaba de sus discípulos, se apartaba de las multitudes, le gustaba estar con ellos, pero entendía que su prioridad era estar con Dios. Ha de ser nuestra prioridad en todo momento como hijos de Dios compartir tiempo con el Padre y pasar tiempo con el Espíritu Santo. Esto confirma desde un punto de vista más que los ministros vivimos soledad. Recuerdo esta palabra y suspiro porque mis pastores me han enseñado que una de las cosas, y vaya que es cierto, lo he vivido, uno de los aspectos que a veces como ministros tenemos que vivir es la soledad. El Señor Jesús la conoció, pero aprendió en la soledad a fortalecerse en Dios. Aprendió en la soledad a hacer de su relación con el Padre lo más importante. Creo que como ministros del Señor y como hijos de Dios hemos de hacer esto nuestra principal prioridad, porque solo con relación a las demás personas podemos ser efectivos si conocemos al Padre. En la comunión del Padre está la efectividad nuestra en todos los aspectos de nuestra vida. Esto significa que tenemos que ordenar y organizar nuestro tiempo. Y para cerrar, quiero mostrarles lo que la palabra de Dios dice en Salmo 55. Cuando yo leía esto me daba cuenta y escudriñaba mucho acerca de la vida de Jesús y de otros profetas, y me di cuenta de que ellos aprendieron a organizar su tiempo con Dios. Creo que como Iglesia del Señor y como hijos de Dios hemos de entender esto como una prioridad en nuestra vida, el organizarnos, el ser ordenados con nuestro tiempo. Yo soy madre de 3 hijos, también ejerzo una carrera muy linda, la carrera de magisterio, y soy esposa y también tengo el rol de pastora de la iglesia Vida en Jesús de acá de esta ciudad hermosa de León, Nicaragua. Y una de las cosas de las que me di cuenta cuando yo comenzaba en el ministerio, hace aproximadamente, no pastoral, sino en el ministerio, en el servicio al Señor, muchos más años atrás, antes de casarme, era de que tenía que organizar mi tiempo. Recuerdo que inicié mi servicio al Señor como maestra de escuela bíblica y después me pusieron de maestra de niños en los grupos familiares y después crecí y cultivé el ministerio de la alabanza y tenía el liderazgo principal de la iglesia donde asistía. Y de repente me miré como anfitriona de un grupo familiar y cuando ya tenía 4 camisas encima, aparte de las seculares, que era estar estudiando una carrera universitaria, además de ser hija, y después conocí al pastor, que en ese momento era mi novio, hoy esposo, tenía otra camisa encima, y Jesús, cuando miré tenía 6, 7 camisas encima, yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué sucede aquí? Siento que no estoy dando abasto. Y aquí en Nicaragua tenemos un dicho popular que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y me di cuenta de que estaba abarcando demasiado, que tenía que hacer un alto, tenía que hacer un stop y reorganizar mis prioridades. No podemos descuidar al dueño de la viña por la viña. Tenemos que atender al dueño, nuestro amado Jesús. No podemos descuidar nuestra relación con Él por pasar más tiempo en la obra de Él. Tiene que ser nuestra prioridad su persona,
tiempo con el amado en oración, en ayuno, en búsqueda de su presencia, tiempo constante con Él, aunque también tenemos que atender nuestras otras ocupaciones. Hoy por hoy pues aprendí a organizarme un poco más, sigo en el proceso porque día con día son nuevos retos los que surgen en cada camisa que ya tengo puesta, pero es maravilloso porque he podido ver que hay efectividad en cada una de esas camisas en la medida en que mi relación con Él está fuerte, en la medida en que he conocido a mi papá, en la medida que Él me ha dado identidad, en la medida que su amor es mi fortaleza, en la medida que he descubierto una seguridad increíble porque Él es mi confianza. Y en esa medida me he vuelto efectiva en gran parte en las camisas que desempeño. Aquí tenemos un dicho muy popular que dice: el chocollito en todo árbol es verde. Me he dado cuenta que cuando somos hijos de Dios, Él nos vuelve efectivo en todo. Cuando tenemos una relación arraigada y profunda en Él, el Señor nos hace efectivo en todas las áreas de nuestra vida. Yo siempre le comparto a los jóvenes de la iglesia y le digo: yo estoy con los mejores estudiantes, yo estoy con los mejores padres, yo estoy con los mejores profesionales, yo estoy con los mejores trabajadores, porque los hijos de Dios somos excelentes en todo, ¿verdad? Entonces, hablando de ordenar y organizar nuestras prioridades en Dios, quiero llevarlos al libro de Salmos, capítulo 55. En este salmo, el Señor nos da 3 tiempos a través del salmista. Es de David, por cierto, y nos da 3 tiempos esenciales. En el versículo 17 dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Fíjate bien, dice tarde y mañana y a mediodía. Vamos a detenernos un momento ahí. El salmista da 3 tiempos. Creo que la palabra de Dios, toda ella enseña y tiene tesoros riquísimos. Pero en este momento nos está mostrando que hay 3 tiempos. Me recordé automáticamente cuando estaba estudiando de Daniel. Sé la palabra del Señor que Daniel oraba continuamente en la presencia del Señor. Y era de los que cuando oraba abría las ventanas de su habitación. O sea, él no escondía, no tapaba, porque era un momento de persecución, ¿verdad? Por eso lo comento. Él no se escondía, no escondía que él tenía una relación con su Dios. Entonces, estos 3 tiempos de los que nos habla el salmista, tarde, mañana y mediodía, tienen sus representaciones. La tarde, esta connotación se refiere al anochecer. La tarde se refiere al caer la noche, o sea, está hablando de un tiempo nocturno. Está hablando de un tiempo nocturno. Mira, lo podemos aplicar literal y simbólicamente. Literalmente, la noche es un tiempo hermoso para buscar a Dios. Yo en lo personal soy fan de quedarme de noche orando. Me encantan las vigilias, las medias vigilias principalmente me gustan muchísimo porque siento que puedo buscar al Señor con mucha más libertad. Estoy sola, hay mucho silencio y me gusta porque esto es parte de la intimidad con Dios, si lo aplicamos literalmente. Pero también la noche puede representar aquel tiempo oscuro de nuestra vida en el que Dios ha de ser nuestro único respaldo y sustento. Cuando tú sientes que las puertas se cierran y que sientes que puedes caer en oscuridad, Dios es tu luz y tu fortaleza. No dejes de buscarle en ese tiempo, es cuando más debemos de acercarnos a Dios. El segundo tiempo es la mañana. La mañana, propiamente mañana, en el significado literal de la palabra, se refiere al amanecer, se refiere al alba o bien de madrugada. En pocas palabras, es como un tiempo matutino. Un tiempo matutino, tempranito en la mañana. Si lo aplicamos literalmente, ¿verdad? Se refiere a esa oración de madrugada tan deliciosa, tan riquísima que hay. ¿Por qué a mí me encanta la madrugada? Mira, hasta la palabra de Dios habla de la madrugada constantemente. Dice de que yo amo a los que me aman, dice la palabra, y me hallan los que temprano me buscan. También decía el salmista, hermosa palabra y tan linda, porque hasta en una adoración hay de ella, que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed del Dios vivo.
Qué tremendo. David entendía, él comprendió y vivió estos tres tiempos. Él fue un hombre que tuvo confianza, su confianza en Dios y echó sus raíces en la presencia del Señor. Y él aprendió a buscar a Dios en estos tres tiempos. Aprendió a buscarlo por las noches, cuando la soledad le rodeaba. Aprendió a buscarlo en las madrugadas, cuando el alba estaba a punto de salir. Y hablando figuradamente del término mañana, también es ese espacio donde el sol está a punto de salir, o cuando ya el alba está comenzando a rayar. Cuando tú miras que ya la respuesta viene, o que la respuesta está, nunca dejes de buscar a Dios. En cualquier tiempo del que tú te puedas encontrar, busca su presencia, porque Él siempre está disponible para nosotros. El último tiempo del que el salmista habla es mediodía, y literalmente pues refiere, ¿verdad?, al día en su plenitud. Me recuerda aquella palabra preciosa que dice, creo que es proverbio más: la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mediodía es el día pleno, el día perfecto. Pero también tiene otra acepción bíblica y se refiere a la palabra luz. Entonces vamos a ver las dos cosas. Primero, como día perfecto o pleno día, cuando las cosas van bien, cuando no hay tiniebla de la que temer, cuando no hay tiniebla que no te deja ver claramente, cuando las cosas están marchando muy bien. Siempre busca a Dios, nunca te desconectes de Él. Esa es la primera acepción. Y la segunda se refiere a la luz en su estado completo. Recuerda que la luz en el tiempo del Señor Jesús había lámparas, y las lámparas eran alimentadas con aceite. El aceite es la señal y figura del ungimiento. Que siempre, como dice la palabra, haya aceite en tu lámpara, y que nunca falte sobre ti ese buen bálsamo, la unción del Espíritu Santo. Que en todo momento puedas encontrar en su presencia el aceite del Espíritu de Dios y la unción. Que eso sea tu característica. Que cuando las personas te escuchen hablar, en tus palabras sientan dulzura, que en tu palabra sientan el amor de Dios. Que cuando ellas te escuchen hablar, sean las palabras de Dios las que fluyen a través de ti, y que puedan percibir el amor que fluye en ti. Romanos 5:5 dice de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Así que yo dejo esta palabra contigo, y que esta segunda acepción de luz, de brillar, de plena luz, sea uno de los objetivos principales por los cuales nosotros entendamos que nuestra relación con Dios es tan importante. Que la efectividad de nuestra vida depende en gran medida de cuán arraigados estamos a Él. Fíjate que el salmista cierra diciendo: oraré y clamaré. Orar, meditar, conversar, hablar, reflexionar e inclusive quejarse, dice una de las acepciones. Pues echa toda tu carga sobre el Señor, y si en algún punto tienes que quejarte, abre tu corazón y díselo a Él. Yo te aseguro que encontrarás una respuesta de Dios. No sería la primera ni la última que en algún punto de mi relación con Dios me quejé, y tuvo tanta paciencia el Señor conmigo cuando lo hice, y fue aclarando mis ideas y mis dudas, y me mostró por qué de esa situación, y cuando miré por qué había sucedido, lo único que hice fue llorar, y con toda la humildad del mundo decirle: Señor, perdóname por haberme quejado en tu presencia. Pero Él comprende tu humanidad y mi humanidad. Él sabe que somos frágiles, que somos seres humanos, y que en algún punto estamos bien limitados. Yo le digo a mi esposo: qué limitada me siento a veces por este cuerpo, que él necesita dormir, él necesita alimentarse, y a veces uno quisiera pues darle más tiempo al Señor, ¿verdad? Entonces yo te animo, te exhorto y te aliento. Como decía el apóstol, creo que eso, uno de los salmistas: aliéntese tu corazón, ¿verdad? Para que hagas de la presencia de Dios tu prioridad, y para que tus raíces estén en su presencia, para que clames a Él. Mira, clamar no solamente orar es conversar, orar es reflexionar, orar es platicar con Él, es hablar con Él, pero clamar es hacer un sonido fuerte, clamar es tener conmoción, clamar es rugir, clamar es que desde lo más profundo de tu corazón tú ores con intensidad. Ese clamor y ese gemir, como decía mi pastor en un día predicando: oración, súplica y ruego. ¿Cómo venció Jacob al ángel en Peniel?
no lo venció con su fuerza, lo venció con oración, con súplica, con llanto y con ruego. Vamos a la presencia del Señor. Ahí están todas las respuestas que necesitamos. Echa tu carga sobre de Él, echa tus raíces profundas en Dios y descubrirás en Él una relación tan hermosa y descubrirás en Él una fortaleza y una fuerza que te aseguro que no habrá circunstancia, no habrá situación que te pueda vencer y podrás en todo momento decir, como dijo un día Moisés, Ebenezer, hasta aquí Él nos ha ayudado, ¿verdad? Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra. Les bendigo desde lo más profundo de mi corazón. Mi anhelo es que el Espíritu Santo te la recuerde cuando la necesites. Y quiero compartir contigo un minuto de oración antes que nos vayamos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Bendigo a cada uno de los amados y amadas que han compartido con nosotros este momento. Te agradezco por sus vidas y mi oración es, Señor, de que en la circunstancia que ellos estén atravesando puedan comprender que cuando las raíces están en ti, tú les sacarás adelante. Señor, que ellos hagan su principal y mayor prioridad, estar en tu presencia y afianzarse, enraizarse, arraigarse en tu presencia, Señor. Que aprendan a permanecer en ti y que tu Espíritu Santo les recuerde cada una de estas palabras hermosas y puedan buscarte, sea en la mañana, sea en la tarde, sea al mediodía, pero que en todo tiempo, Señor, como dijo el apóstol, en tiempo y fuera de tiempo, ellos puedan buscarte siempre. Que tú seas su fortaleza, que tú seas su roca, que tú seas su fuerza, Señor, y su confianza. Tu palabra dice, bendito aquel que confianza es Jehová, cuya confianza, cuya esperanza está en Dios. Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que no verá que su hoja no cae, que no tendrá temor del calor, que no tendrá temor de la sequía, sino que en todo tiempo da fruto y su hoja no cae y siempre es verde. Así sean cada uno de ellos, mi Señor. Esa es mi oración y los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por sus vidas. Dale las fuerzas para salir adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, amada y amado del Señor. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.